Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por venir. Bienvenidos al Instituto Cervantes, la casa de todos vosotros y por esto también. Daros la bienvenida y con esta primera presentación inauguramos lo que hemos denominado la Tribuna de Hispanistas Marroquíes. Es un proyecto que se ha originado es idea de CES, ¿vale?, al cual nos hemos incorporado todos los centros. La idea es rendir tributo a todos los hispanistas marroquíes y tener un archivo general de todos ellos. Para hacerlo aplicar mejor Óscar, que es el diario de la programación. Para esta primera charla tenemos a Marica Mbare, hispanista y traductora. Va a hablar sobre los abalismos de la lengua española en la traducción de la literatura marroquí de expresión francesa. Tenemos el gusto de tenerla aquí hoy. Mañana va a recibir también, estaremos con ella también, va a recibir el premio Ibn Rushd de la Concordia, el segundo premio. Así que estaremos un par de días con ella. Y yo con esto, nada, le doy paso a Óscar, que le haga la presentación de lo que consideramos que es la tribuna de los hispanistas marroquíes y que haga la presentación de la próxima. Muchas gracias, director. Es un gran placer para mí estar hoy aquí en Rabat. He salido esta mañana de CEF y, como muy bien ha dicho Tacho, nuestro director en Rabat, es para mí un gran honor inaugurar hoy la tribuna de hispanistas marroquíes, especialmente con la figura de Marica Mbare, que agradezco mucho que esté aquí y que nos brinde esta charla que nos va a brindar. Quiero agradecer también, evidentemente, a todos mis compañeros de Marruecos que han aceptado este reto. La embajada también desde el principio ha apoyado esta idea, y que es una idea muy simple, pero que espero que sea efectiva. Pero antes de esto quería, después de dar las gracias a mis compañeros de Cervantes por acoger esta idea, que se podrá realizar entonces en todo Marruecos, quería agradecer también a Hussein Bouzinef, que me ha ayudado en la concepción del programa. Y si he de ser sincero con vosotros, para nosotros lo más difícil es hacer la lista de hispanistas. La idea, y esto es muy importante, porque nosotros evidentemente lo que no vamos a hacer, y esto quiero dejarlo bien claro desde el minuto cero, lo que no vamos a hacer es evaluar a los hispanistas. No nos toca a nosotros juzgar, y sabemos que son todos ellos excelentes. Y queríamos hacer un homenaje ecuánime al hispanismo marroquí, reconociendo a todos estos, que son decenas, porque veo que la lista se hace cada vez más larga, de verdad, de hispanistas marroquíes que a lo largo de muchos años han estado realmente retransmitiendo nuestra lengua, nuestra cultura, y que es un tópico decirlo, pero no puedo evitarlo volverlo a decir, son realmente auténticos embajadores de España. Y es con ese interés de Cervantes de reconocer esa labor. A veces igual no os podemos ayudar todo lo que quisiéramos ayudaros, pero sí que tenéis con nosotros ese reconocimiento de la labor que habéis ido haciendo desde hace muchos años. Por lo tanto, la tribuna quiere invitar, por orden de antigüedad, dentro de la medida de lo posible, un reconocimiento a todos los hispanistas. Y el segundo objetivo que Tacho también ha indicado es elaborar un archivo en un canal de YouTube de Cervantes que podemos abrir paulatinamente. Y independientemente del número de gente que esté hoy en la sala, es muy importante para nosotros el vídeo que se va a grabar, porque estamos ya en la época digital y es una experiencia que nuestras actividades multiplican sus visionados cuando hacemos vídeos de calidad con contenidos de calidad. Y intentando hacer un archivo que cualquier persona pueda ir con los años y ver quién es Marica Mbare, quién es Hussein Bouzinef y quién son tantos otros hispanistas marroquíes, una forma amable, fácil
de contar con un archivo. Evidentemente no es un archivo académico, no estamos hablando no estamos hablando realmente de... Pero sí un archivo moderno, asequible, fácil de utilizar para el público y que alguien pueda, pues, conocer y situar los hispanistas marroquíes en su contexto y en su obra. Y alentamos a los hispanistas, a ofrecerles esta conferencia, a que hablen de su obra, que hablen y que expliquen un poco también de su trayectoria. Se puede hacer un momento, porque la trayectoria de los hispanistas es muy importante. Quiero agradecer también a Mohamed Abrigach, que me ha ayudado enormemente a elaborar esta lista, igual que Hussein. Creo que él es el presidente de la Asociación de Hispanistas Marroquíes. Estas asociaciones son extraordinariamente útiles y agradezco mucho, pues, toda la ayuda que estamos encontrando por parte de todos los hispanistas de Marruecos. Las conferencias, como he dicho, se harán en los 6 centros. Igual bajaremos un poco, igual el de Rabat lo hacemos ir a Fez, y el de Tetuán se va a Casablanca para, precisamente, promover esta movilidad entre los hispanistas. Y aquí me gustaría, si hoy inauguramos esta tribuna de hispanistas marroquíes, el día 9 de octubre a las 4 de la tarde tenemos la segunda sesión con el hispanista Driss Bouissef Recap-Luque, que presentará Paquita en Tierra de Moros, un testimonio literario del hispanismo marroquí contemporáneo. Esto será en Casablanca, pues dentro de poco. Y muchas gracias Malika, muchas gracias Hussein, y muchas gracias también a la Embajada por estar siempre con nosotros. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por las palabras, Óscar. Muchas gracias por la idea también. Esta idea que nos va a permitir cierta visibilidad al hispanismo marroquí también. Bueno, para no extenderme mucho, voy a leer las cositas que voy a decir, que tengo preparadas. Podría hablar de cosas que atañen a la personalidad de Malika Mbarek, como su obtención del Premio Nacional a la obra de un traductor, obtenida en 2017, o el Premio Internacional Gerardo de Cremona. Voy a esconder. Si no voy a hablar mucho de Aquiles, te voy a sacar unas cosas más. Sí, el Premio Internacional Gerardo de Cremona para la promoción de la traducción en el Mediterráneo, que obtuvo en 2015, pero con ello no añadiría nada a lo que todo el mundo sabe, sobre todo sobre Malika. Quiero presentar la Malika que quizá no todos conocen. Malika Mbarek, para mí, es una de esas personas que están en tu vida incluso de alguna manera antes de conocerla. Esto es un poco de filosofía. Malika es hija de un empresario que daba trabajo a casi todo un pueblo, donde pasé parte de mi primera infancia, el pueblo del Rincón del Medir. A lo mejor no lo conocen. Mi primo sí lo conoce. Y está casado de este pueblo. Todavía recuerdo las hileras de trabajadoras y trabajadores que muy de mañana y luego al atardecer hacían el vaivén entre el pueblo y Magitex. Magitex es la fábrica del padre de esta chica. Única fábrica que allí había y que distaba unos 4 kilómetros del pueblo, donde se hacían tapones de corcho para las botellas. En 1967 me matriculo en la Facultad de Letras de Rabat. Este año se crea la sección árabe del Departamento de Español de Rabat. Malika ya cursaba su 3er año, pero en la sección francesa del mismo departamento. Pero aún así, y como no éramos muchos,
para algunas clases nos juntaban a todo el departamento en la misma clase. En la diminuta aula número 8, como se hacía en algunas escuelas primarias que acusaban déficit de maestros. Ella, Amina Abdelmelki y un Stribak, mejor para ustedes son nombres que no dicen nada, pero son colegas, son compañeros de clase que para Malika se equivocan muchas cosas. Formaban el tercer año. En el segundo había unos 6 o 7, conocerán algunos, como Mustafa Shuiref, por ejemplo, Suli, Husseini, Bagri y otros más. Y en primero éramos unos 12 o 14, entre los de árabe y francés. Recuerdo que nos juntábamos en la clase de arabismos que impartía Federico Corriente y en la de historia de la lengua que daba Emilio Náñez. Algunas veces venía a asistir con nosotros por libre a Omar Aziman, que lo conocerán ustedes también. Más adelante, Malika es integrada en la facultad como profesora ayudante en 1969. Pero por circunstancias familiares del fallecimiento de su padre, tuvo que dejar la facultad antes de acabar el curso. Entre los alumnos aquí presentes está Rabea, y también tuvo a Muley Ahmed Gamon, que conocerán también, a Mohamed Wisfarkan, del que acaba de hablar, Oscar y otros más. Nos vamos a perder de vista algún tiempo, pero volveremos a coincidir en Madrid a finales de 1974. La primera vez en la Biblioteca Nacional, donde ella preparaba un título de archivera y bibliotecaria. Creo que entre sus profesores, me puedes corregir si no es así, tuvo al célebre Guillermo Guastavino Gallén, es así, ¿verdad? Muy vinculado a Marruecos, del protectorado, y es de la generación del cuerpo facultativo de archiveros, bibliotecarios y arqueólogos de 1931. Este señor, Guastavino Gallén, acabó siendo director de la Biblioteca Nacional, ¿verdad? Malika se matriculó simultáneamente para el doctorado en la Autónoma de Madrid. Entre los profesores que tuvimos, recuerdo a Fernando Lázaro Carreter y a Pedro Martínez Montárez. Allí coincidíamos en los pasillos y en la cafetería de la Facultad de Filosofía y Letras con la entonces princesa de España, doña Sofía, que a la sazón cursaba clases de arqueología en la misma facultad. El Madrid del que estoy hablando es el de los últimos coletazos del franquismo, el de la agitada y ajetreada situación política que lo marcó, el de las manifestaciones diarias, el de la interminable lista de partidos políticos, el de la matanza de Atocha, el de los ecos que desde Marruecos nos llegaban sobre la Marcha Verde, etcétera, etcétera. Uno de los hechos que quisiera recordar de nuestra presencia común en esta facultad fue conocer a Juan Goytisolo, que acababa de volver de Francia de su exilio voluntario, con el cual trabamos una estrecha amistad. En realidad, fueron Malika y Rabea las que primero lo conocieron, al acercarse a él y pedirle la dedicatoria de una de sus novelas, que traigo justamente aquí, es la Juan sin Tierra. Aquel día yo no pude ir a la universidad para asistir a la conferencia de Juan, porque tenía que quedarme en casa para cuidar a un bebé, para cuidar del bebé de pocos meses que nos había nacido en Madrid y que ahora debe estar por aquí. La bebita está ahí a fondo. Está ahí atrás. De este bebé, Malika es la madrina, como es buena tradición en España.
Así que, al saber que eran marroquíes, Juan insistió para que se quedaran y esperaran el final del acto al que habían ido, para hablar más con ellas. Luego acabaron invitándolo a una cena, a una comida, a una cena, en casa de Malika, a donde acudió con un séquito de periodistas. Juan siempre iba con un séquito de amigos o de periodistas. En fin, aquí empieza esa amistad que duró hasta su fallecimiento. A partir de ahora, Juan ya no podrá ir a Madrid y no llamar a Malika. Muchas de las amistades de Juan serán nuestras amistades también. Bárbara Solomon, Amral Melech, José Ángel Valente, Abdullah Pepe Guirao, José Guirao, tristemente desaparecido últimamente. Algunos de ellos serán traducidos por Malika como Amral Melech y Abdullah Pepe. Sobre Juan de Solo, Malika tiene publicadas algunas reflexiones, como la variación sinfónica sobre el tema del amor místico, sobre las virtudes del pájaro solitario, y también otras que llamó Todos nos llamamos Juan. Ya en los últimos años de la vida de Juan, nos pidió a Malika y a mí ser sus almaceras para los hijos de su amigo Abdelhadi. Le preocupaba mucho el futuro de aquellos niños. Por impedimentos legales en Marruecos, Malika no pudo cumplir con este deseo de Juan. Entonces desempeñamos este papel José María Reidao y yo mismo. Rabia, Miriam y yo nos volvimos de Madrid a finales del año 78. Malika se quedó allí hasta el día de hoy. En Madrid, Malika tenía todavía, aparte de la familia, a la abueli, de más de 90 años entonces, a la tía Pla, al tío Manolo, tío José Julio, al primo Tolo, amigas de Tetuán de toda la vida, con maribescos, que sigue en Madrid acompañando siempre a Malika, por supuesto. Por estas fechas casi no había marroquíes en Madrid, éramos poquísimos. Con relación a su dedicación a la traducción de obras literarias, se debió inaugurar con el recorrido en móvil de Edmond Amral Melech, publicado en 1989, que en cierta medida dio visibilidad a este escritor, totalmente desconocido en la escena literaria en aquellos momentos. Seguirá luego Haruda, de Tahar Rijlun, amigo y compañero de Malika, de la facultad, a quien tradujo mi madre, en francés es Sur ma mère, en 2009 El Castigo, y El Castigo. También tradujo obras de Mohamed Shukri, como El tiempo de errores, El Rojo Chico y Rostros, Amores, Maldiciones. Esto como inicio, pero la lista seguirá a lo largo de los años venideros hasta alcanzar la cifra de unas 80 o más. Más o menos, sí, de autores. Que además de los nombres mencionados tenemos al franco-argelino ahora en detención en su país natal, Balam Sansar, Leila Slimani, Ulud Raoun, Haim Zafrani, Abdallah Larbi, Rashid Nini y muchos más. No me voy a extender mucho porque la conferencia es de Malika y la va a hacer sobre un tema que a ella no le gustaba, que no le gustaba meterse mucho. Los temas de lingüística tenía alergia a estos temas con los que yo tenía cierta obsesión, pero ellas dos siempre me decían que era muy pesado lo que yo les decía. Así que vamos a ver lo que nos va a decir. Muchas gracias, Malika, por venir, por estar aquí. Bueno, yo estoy abrumadísima. No sé si voy a poder hablar entre tantas cosas tan bellísimas que habéis dicho de mí todos. Si hubiese moqueta me metería debajo de la moqueta, pero no hay. Pero muchísimas gracias, Hossein, por haber recordado a mi padre y a toda mi infancia, mi juventud,
Muchas gracias por, bueno, todo lo bonito que habéis dicho de mí. Y ya paso a hablaros de los arabismos de la lengua española en la traducción de la literatura marroquí de expresión francesa. Y sobre todo agradecer al Instituto Cervantes de Rabat el honor de inaugurar estas charlas. Es un honor, pero creo que lo habéis hecho por edad, ¿no? Por antigüedad. Entonces, por las canas. Muchísimas gracias a su director, don Anastasio Sánchez Zamorano. Muchas gracias a Olvido, que ha hecho posible que esté aquí. Y sobre todo a Hussein Bouzine, que yo le llamo Husseinino, es decir, mi Hussein en rifeño. Porque, bueno, hay una amistad que nos une de 50 años, que ya se dice pronto, y agradecerle de nuevo sus palabras. Y estoy un poco avergonzada porque el tema es más tuyo que mío, pero bueno, me voy a atrever a hablar de arabismos. El título, Los arabismos de la lengua española en la traducción de la literatura marroquí de expresión francesa, ya es de por sí largo. Pero es que llevaba un subtítulo, pero no lo pude poner porque Olvido me dijo, corta, mujer, que eso está muy largo. Y el subtítulo era un abrazo de las dos orillas del Mediterráneo. No me digas que no es bonito. Trataré pues de explicar, además de ese abrazo amoroso, me tengo que acercar más. Entonces trataré de explicar, es que me muevo mucho, trataré de explicar, además de ese abrazo amoroso, porque ya se sabe que las palabras son como las caricias y que unas llevan a otras, y sobre todo en traducción. Y quisiera dedicar esta charla a la memoria del profesor que mencionó Hussein, a Federico Corriente, que fue el mejor lingüista del árabe andalusí. Y voy a empezar de modo anecdótico. El otro día recibí un email de un gran amigo traductor, que voy a decir quién es, porque es un gran amigo, es Salvador Peña, que recibió el premio por Las Mil y una Noches, y me anunciaba que estaba invitado en Bogotá y que iba a averiguar sobre el terreno si las almojábanas de la gastronomía colombiana eran parecidas a las deliciosas mjibnas de Tetuán, de la que yo le hablé en un paseo por Salamanca cuando estábamos invitados. Y que le dije que era uno de mis arabismos preferidos, que estaba deseando que un escritor marroquí de expresión francesa comiera almojábanas para poder poner almojábanas, porque seguro que el escritor diría de petit, no sé, empanadas, remplir, o sea que utilizaría toda una perífrasis para explicar la almojábana, que es delicioso, de hojaldre relleno de queso y cubierto de miel. La mjibna es una almojábana. No os olvidéis, almojábana. Y ya he visto por internet y no tienen nada que ver con las mjibnas de Tetuán, porque la etimología nos ha enseñado que todo va evolucionando y a veces se aleja de la identidad original de la palabra. Por otro lado, sigo con las anécdotas. Otro gran amigo y veterano traductor, este es Carlos Lozano, que traduce a Yasmina Hadra, me hizo hace poco una consulta por WhatsApp y mantuvimos el siguiente diálogo. Mi amigo traductor: Malika, recuérdame cómo traduces en español los yuyús de las mujeres de tu tierra. Lo necesito para una traducción. Yo: albórbolas, y le adjunto el enlace al DRAE con la consulta del término. Albórbola, del árabe hispano el huelhuela, y del árabe clásico huelhuela, vocería o algazara, y especialmente aquella con que se demuestra alegría
y úsase mayormente en plural. Seguimos con el WhatsApp. Mi amigo traductor. Albórbolas, nada menos. Pues me atreveré con la palabrita. ¿Y cuál no fue mi alegría al tomar conciencia de que por fin, tras casi 40 años reivindicando los arabismos, conseguía que alguien me hiciera caso? Tenía un seguidor que iba a utilizar albórbolas. Albórbolas como equivalente de los yuyú que utilizan en sus novelas los escritores marroquíes francófonos, es uno de mis caballos de batalla. En todos los talleres a los chicos, no pongáis yuyú, poned albórbolas. Y cuando me ven aparecer dicen, esa es la señora de las albórbolas. Nombrar esa expresión de alegría en francés como yuyú me parece una actitud despectiva, un recurso onomatopéyico, como cuando dicen le tam-tam, como si no hubiese palabras bonitas que no necesiten la reproducción del sonido. Y yuyu reenvía a una sociedad primitiva. Yo diría que es una mirada propia del colonizador y voy a explicar por qué. En una ocasión, me enrollo un poco, pero... En una ocasión, estando en Sevilla, se me ocurrió comparar los yuyu de la lengua francesa con el emocionante canto de las saetas. Y me imaginé la Sevilla de Mérimée, ocupada por las tropas de Napoleón, una Semana Santa de 1809, en plenas procesiones, el ejército francés llenando las calles. Un joven fusilero recién llegado a la ciudad se encuentra en medio de la bulla, que es como le dicen los sevillanos cuando hay mucha gente, en la feria y se encuentra con un paso de una cofradía y de pronto se abre una reja de un balcón y sale una bella andaluza de ojos de mora, o sea, todos los tópicos reunidos, y lanza una emocionante saeta a la Virgen de la Soledad de San Lorenzo, y el soldadito francés se queda alucinado y al regresar, todo esto me lo he imaginado, y al regresar al cuartel escribe una carta a su madre o a su novia y dice: Ce soir, j'ai assisté a un spectacle impressionnant, ils sont fous ces espagnols. Que es lo que diría Obélix en Asterix, él dice: ils sont fous ces romains. Por cierto, el traductor de Asterix al italiano hizo un magnífico juego de palabras a partir de las siglas SPQR, que es Senatus Populusque Romanus, que es lo que llevan en las películas de romanos, SPQR, hizo un juego de palabras diciendo «Sono pazzi questi romani». Y son fous ces espagnols, diría este. Une belle andalouse est sortie d'un balcon, a lancé des cris, des ay 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 a la Vierge, y a lo que íbamos. Se acuña entonces el término ay ay ay, como si fuese un dolor de muelas, ay 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 para la saeta. Esto es imaginado, Por supuesto, esto es una escena paródica, una hipótesis inventada por mí para que reflexionemos juntos sobre la extrañeza ante otra cultura, sobre la mirada, en este caso de la potencia ocupante napoleónica, del que nombra al otro sin consideración, pues en francés saeta se traduciría respetuosamente por chant religieux. Sigamos con la hipótesis coloniales. Si nos trasladamos más o menos en la misma época a la otra orilla del Mediterráneo e imaginamos al primer francés que oyó los gritos de alegría de las mujeres en las fiestas de Marruecos, le debió de pasar algo parecido a lo que escribe en su carta el soldadito napoleónico que me inventé. Ils sont fous ces Marocains. Y los nombró a esos gritos yuyu. Pero ahora sí, no es invención mía. Se acuñó realmente en francés la palabra yuyu.
nuestras bellísimas albórbolas. ¿Cómo se llaman los yuyú? Albórbolas. Se suele decir que traducir es magia, y no me digáis que no es mágico sustituir yuyu, que si se colocara mal el acento sería yuyu, cuando algo da yuyu, cuando algo da miedo, eso da un mal rollo, por albórbolas. Quizás sea arbitrario de mi parte, pero me parece una palabra, además de sonora, bellísima. Para mí descoloniza el yuyú y le da más profundidad al texto, lo marrocaniza, lo libera de esa mirada colonial. Y ese sonido que dejó de oírse en la península desde la expulsión de los españoles musulmanes y judíos, porque las judías también lanzan albórbolas en las bodas, va a regresar en el siglo XXI a través de una voz heredada de Al-Ándalus, pero auténticamente española, puesto que va en redonda. Albórbolas no va en cursiva. Albórbolas es una palabra española como cualquier palabra de origen latino, y va a regresar en el siglo XX, va a cruzar la orilla y va a regresar en la ficción traducida de los escritores francófonos. ¿Poco complicado o no? A estos autores marroquíes que utilizan la palabra yuyú, esta no les extraña, están tan acostumbrados a oírla en francés que no toman distancia. Pero el traductor nota que tras la palabra parece ocultarse un conflicto identitario. Y yo, desde que empecé a traducir a Benjelloun, la novela Haruda que mencionó a Hussein, noté ese desgarro, que a lo mejor es inconsciente, que supone esa esquizofrenia francés de Arija, esa bilangue, como la llamaba Abdelkbir Hatibi, ese fenómeno del palincesto de esta escritura, donde debajo del francés subyace la lengua árabe materna, la de Arija. Bueno, me voy a detener muy brevemente en la particularidad de estos textos de expresión francesa que traduzco desde finales de los 80. Y para poder explicar, que me imagino que estaréis intuyendo al haber hablado de albórbolas, para explicar qué función cumplen los arabismos en la traducción de estos textos. Nos debería sorprender el vigor de esta literatura que se sigue escribiendo en la lengua del excolonizador, a pesar de la friolera de los 70 años transcurridos desde la independencia de Marruecos. La diáspora puede ser un motivo para que un autor escriba en una lengua distinta de su lengua materna. Pensemos en Jorge Semprún escribiendo en francés. Pero en el caso que nos ocupa, la causa, en mi opinión, y en la de los estudiosos de esta cuestión, es el fenómeno de la diglosia, como bien sabéis. La cohabitación del árabe clásico, que no tiene registro oral. Nadie en una situación cotidiana va a hablar en árabe fusha, y yo, como chiste, suelo decir que las únicas personas que estén hablando hoy, 1 de octubre a las 7:15 en el mundo árabe clásico en una situación cotidiana son los arabistas extranjeros. ¿Verdad que sí, Abdader? Entonces, es esa cohabitación del árabe clásico. A ver, ¿qué estaba diciendo? Sí. Esa cohabitación con la lengua árabe materna vernácula de muchos marroquíes. No voy a hablar de la mazigh porque lo desconozco. Sé que hay una palabra que viene por parte, que siempre me la dice Hussein, que es mezquita, que viene de mezguida, que viene del amazigh, pero no lo he estudiado. Mis arabismos son del árabe andalusí, ¿no? De los que estudió Federico Corriente.
Esa darilla que no tiene registro escrito salvo en el zejel y en el tegel o en el melhun, que son dos géneros poéticos, y existen novelistas que se han lanzado a escribir en darilla, en árabe marroquí, o se ha traducido El Principito de Saint-Exupéry, pero no existe una normalización, una estandarización, una institución que asuma su reglamentación, que se enseña a escribir a los niños en la escuela. Entonces es difícil intentar escribir una lengua que no ha sido estandarizada. Y aunque hoy asistimos a la presencia en las redes sociales de lo que se llama el Arab Easy, en los chats, que es la cifra, el 3 equivale al Ain, el 7 al Ha, el 9 al Qaf, pero no hay una reglamentación. Existen, y aquí tenemos presente a uno, una inmensa mayoría de excelentes novelistas marroquíes en lengua árabe fusha. Existen muchísimos. Pero ellos también, a la hora de escribir ficción, no digo ensayo, sino ficción, también se encuentran con el escollo de los diálogos, porque resultarían inverosímiles en árabe clásico. Y si como hacen algunos, como puede ser Brada, que en los diálogos de repente mete la lengua darilla, parece que eso es un registro bajo, que eso es un dialecto. Pero la lengua darilla no es un dialecto, es la lengua materna de los marroquíes, es una lengua legítima, no es un dialecto. Esa es mi opinión, ¿eh? Y a otros novelistas les resulta encorsetarse en la lengua árabe clásica, como no tiene registro oral, sobre todo en novela, que como dijo el escritor mexicano Carlos Fuentes, es el territorio común de la imaginación y la palabra, donde los negados, como todos estos jóvenes que se están manifestando estos días, donde los negados pueden juntarse y contarse las historias prohibidas por los negadores. Esa es la definición que hace Carlos Fuentes de la novela. Es el territorio común de la imaginación y la palabra, donde los negados pueden juntarse y contarse las historias prohibidas por los negadores. Y hay esos autores que prefieren escribir en francés, y no solo los que, como Benjeloun o Leila Slimani, que fueron a la escuela francesa, sino alguien como Abdullah Taya, que era un chico de origen humilde, que estudió en árabe, pero sin embargo se pone a escribir ficción en francés. Y también en estos la experiencia de escritura en francés no es completa, porque en los momentos de mayor tensión identitaria, en los que el narrador necesita transmitir sus referentes culturales árabes e islámicos, la lengua francesa es insuficiente. ¿Y entonces qué hace el escritor? Nos roba a nosotros, los traductores, nuestros procedimientos, como son la equivalencia, la modulación, la adaptación, la transliteración, el uso de la cursiva, la negrita, la nota a pie de página, el glosario, y entonces el autor marroquí francófono no escribe, traduce. Como me oigan. Y fue con los textos de Tahar Benjeloun en los que más subyace en palincesto la lengua materna del autor, la darilla, tras la lengua del colonizador, donde poco a poco fui descubriendo que podía traducir étranger por al-Barrani, que es un arcaísmo, Barrani. Imagínate poder traducir al extranjero en tu propio idioma, al-Barrani, o sea, hay como una profundidad, aunque sea un arcaísmo. Poder traducir étranger por al-Barrani, cimetière por al-Macabra. Al-Macabra, dice el diccionario, al-Macabra,
antiguo cementerio de moros. Antiguo, ¿por qué? Porque los expulsaron a todos y no se podían enterrar. Fue Franco quien hizo la primera almacabra para musulmanes para enterrar a sus tropas a las afueras de Madrid. Y traducir la mariée, esta os va a encantar. A ver, traducir la mariée por a la rosa. A la rosa. A la rosa. A se está riendo. Traducir la mariée por a la rosa. Y luego el coiffeur exécutant, que evoca la infancia de Benjeloun cuando le hacen la circuncisión, el alfajeme, que es el hejam, el alfajeme, el barbero circuncisor. Y todas estas bellas palabras, que ahora son arcaicas, pueden recobrar vida en la traducción de la literatura de esta orilla del Mediterráneo, donde siguen vigentes, sigue habiendo maqbaras para enterrar a los muertos, sigue habiendo arosas que se casan, sigue habiendo... bueno, ahora el hajjam suele ser un cirujano, pero en algún pueblo debe haber algún hajjam. Entonces, todas esas palabras que suenan igual siguen vigentes en la otra orilla. Y no sé cuánto tiempo tengo todavía. ¿Sí? ¿No me estoy enrollando mucho? Descubrí por primera vez el potencial de los arabismos en un poema de amor. Bueno, en realidad no era un poema de amor. Don Américo Castro, en la realidad histórica de España, en el capítulo dedicado al Islam y la lengua española, analiza el vocabulario de origen árabe y señala cómo la técnica árabe contribuía al lujo de la clase alta y reproduce, o sea, no era un poema, os he mentido, reproduce un fragmento de la lista de los bienes dejados por doña Mencía Enríquez, duquesa de Alburquerque, fallecida en 1479, unos poquitos años antes de 1492, que sería en cierto modo como la Nakba palestina de 1948 para los andalusíes de origen judío y mucho después musulmán. No era un poema de amor, era un inventario y os lo voy a leer, pero imaginaos que es un poema de amor. Esto es todo lo que tenía doña Mencía. 2 camisas de Almería, una almalafa morada de seda y oro, un alfareme de 13 varas y media con unos bifos blancos de oro y carmesí, un almáizar morisco blanco con guarnición de carmesí, una arqueta con una poma de almizcle, una buceta con cierta algalia, guarnecida de perlas y aljófar, o sea, un poema. No es un inventario, una mesa, una silla, una cama, una sábana, no, es un poema. Y como dije antes, como las palabras y las caricias, las lecturas también llevan a otras lecturas. Y Américo Castro me llevó al arcipreste. Y el arcipreste, al igual que Howard Hawks, los que os guste el cine, las prefería rubias. Y describe así en el libro de Buen Amor su ideal de mujer. Busca mujer de talla de cabeza pequeña, cabellos amarillos, non sean de aleña. Al arcipreste no le gustaban los pelos teñidos con henna, no le gustaba. Que los judíos, los judíos de sefardíes pronuncian la palabra aleña aljeña, con ja, con el artículo al y con la ñ. Es una palabra que el Instituto Cervantes debería poner como símbolo de la unión de las 3 culturas, aljeña. Entonces al arcipreste no le gustaban las mujeres teñidas, quería que fuesen rubias. Aleña y a la rosa. Cuando doy un taller no les digo, por favor, no pongáis
Gena, gene, no, se dice aleña. Y bueno, de las lecturas del libro de Buen Amor no es difícil pasar a Juan Goytisolo y a un fragmento de Don Julián, que ese marcó para siempre mi estrategia de traducción a través de los arabismos, pero a la inversa del narrador goytisoliano. El narrador de Don Julián impreca a las tropas de Musa y de Tarek para que crucen el Mediterráneo y lo ayuden a sacar de España todos los significantes y significados de origen árabe, pero yo lo que hacía era al revés. En vez de sacarlos, volverlos a llevar desde la orilla sur a la orilla norte. Y este es el fragmento de Don Julián que dice: y galopando con ellos en desenfrenada racia, saquearás los campos de algodón, algarrobo, alfalfa, vaciarás aljibes y albercas, demolerás almacenes y dársenas, arruinarás alquerías y fondas, pillarás alcobas, alacenas, zaguanes, cargarás con sofás, alfombras, jarros, almohadas, devastarás las aldeas, sacrificarás los rebaños, despojarás a la ilusionada novia. Si yo hubiese conocido a Juan, entonces le hubiese dicho a la ilusionada, a la rosa, a la ilusionada novia de su ajuar, a la dama aristócrata de sus alhajas, al rico estaperlisto de su fulana, también es de origen árabe, al hidalgo provecto de su alcurnia es árabe, retirarás el ajedrez de los casinos, el alquitrán de las carreteras, prohibirás alborozos y juergas, zalemas y albricias, y abolirás las expansivas, eufóricas carcajadas, hasta las carcajadas. Y luego nos volvemos otra vez y me remonto al diario del primer viaje de Colón, en el 18 de diciembre de 1492, que junto con los objetos que le regala al cacique maravillado, está una almarraya de agua de azar. El mrasha, se llevaron en las carabelas una almarraya de agua de azar que el cacique se quedó alucinado, y las almarrayas igual que las que antaño, ya no sé cómo se hará ahora, pero en Tetuán, como las bodas eran en agosto, en pleno calor, distribuían almarrayas a las invitadas, y a mí, que era pequeña, me encantaba porque hacían rus, 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 el ruido de la almarraya y el aroma de azar. Luego, como dije antes, que la etimología va evolucionando, la pobre almarraya se ha convertido en una garrafa que servía para regar. O sea que ya esa cosa de la almarraya de plata que hacía rus, rus. Bueno, entonces, el traductor al español cuenta en su lengua con un riquísimo patrimonio de vocablos de origen árabe, como habéis podido ver, muchos de ellos caídos en desuso y arcaicos. Pues como he dicho, los habitantes que lo usaban fueron expulsaron a ellos, sus objetos, sus palabras, los últimos de ellos a principios del siglo XVI, como bien sabe el especialista en moriscos que es nuestro amigo Hussein Buziner. Y en España entonces, a partir de entonces, dejó de haber almacabras para enterrar a los musulmanes, ya no se celebraban bodas en las que las alarozas se engalanaban con sus vestidos de novia, ya no se cocinaban las deliciosas almojábanas, ya no hubo más adules, los notarios que dejaban constancia de, esta palabra os va a encantar, el acidaque, los que dejaban constancia del acidaque. Las mujeres dejaron de cubrirse con jaiques, aquí también ya no se usa el jaik.
ya no se rezaban los 5 azalás diarios, ya dejó de existir la profesión de alfajeme, en fin, etc. Sin embargo, todos estos términos, que soy un poquito pesadita, siguen vigentes en el siglo XXI en la lengua vernácula materna del autor francófono, en la otra orilla del Mediterráneo, y corresponden exactamente a esos significados y significados que él no encuentra en francés. Le cimetière musulman sería la macabra, la jeune mariée sería la rosa, le sdak en cursiva, le sdak, todo intentando que suene a sdak, pero no hay forma, el sdak así en cursiva, la sidake, está ahí en el diccionario, le haïk, H-A-I-K, haïk, el asalá, en fin, ya estoy casi terminando. Se trataría pues de un ejercicio de rescate de términos que antaño estuvieron vigentes en Al-Ándalus y que se pueden revitalizar. A mí me gusta revitalizarlos, sacarlos del armario, porque llevaban muchos años. Hay que sacarlos del armario, porque huelen a naftalina, no se han utilizado. Y entonces, y ponerlos en la voz de los escritores marroquíes de expresión francesa. Y consiste, o yo me lo imagino, porque yo tengo mucha fantasía, brindarle hospitalidad al autor y decirle, hombre, estás en tu casa aquí, siéntete, aquí en la traducción estás como en tu casa, no necesitas poner cursiva, yuyu, estás en tu casa, estas palabras son tuyas, son del lector, son del lector español también, porque están en el diccionario del lector, y son tuyas, porque las usas en Darija. Y entonces el lector español percibe unas señas de identidad extrañas, porque dice, ¿qué será esto de Alaroza? Pero que son propias, porque son legítimas, porque pertenecen a su patrimonio lingüístico. El uso de arcaísmos en traducción, aquí tenemos a un traductor nada menos que de sánscrito, madre mía, eso sí que, ahí sí que tiene que haber arcaísmos a gogo. El uso de arcaísmos ha sido estudiado por excelentes teóricos como Antoine Berman, Laurence Venuti o un excelente teórico de la traducción, Ovidi Carbonell. Antoine Berman y Venuti utilizan los arcaísmos para resaltar el extrañamiento del texto frente a la familiarización, que son las dos formas de aproximarse. Y Ovidi Carbonell lo estudia como exotismo, pero en mi caso el uso de los arabismos no pretendo para nada ser exótica, en absoluto, en absoluto. El uso de los arcaísmos nace de mi amor por mis dos lenguas, la materna. Es que se funde el español con el árabe marroquí, y ese abrazo amoroso para mí es único. Y los que me interesan a mí no son los habituales, como la almohada, el alcohol, el albañil. No, a mí me gustan los que están encerrados en el armario. Quiero que salgan del armario. Y son los que nombran la vida cotidiana, no la astrología, la medicina. No, la vida cotidiana, la convivencia en Al-Ándalus, que fueron pasando al romance precisamente por la convivencia. ¿Cómo pueden pasar? Eso siempre se lo digo a José. ¿Cómo puede pasar a una lengua la preposición hasta? O sea, ¿qué convivencia había para que una preposición en inglés tenemos el weekend, el no sé qué, los trousers, no sé, pero no, las preposiciones no se pueden pasar de una lengua a otra. Y sin embargo, la preposición hasta pasó al castellano. Y pasó no a través del árabe culto, sino a través, digo yo me meto donde no me llaman, pasó a través del árabe andalusí, a través de la convivencia. Y entonces yo, al utilizar, y repito un poco,
uno de estos arabismos, estoy restituyendo ese árabe materno que no se puede escribir, pero en castellano sí que se puede escribir. Aleña, Almacabra, Albórgolas, Albarráneo, Almalafa, Almarraza, Alfajeme, Alarosa, Salá, Adafina, la Adafina de los judíos, que la puse en la traducción de Mohamran al-Maleh. Mojaban, Arrequibes, Fodolit, Orar. Y todos estos términos siguen vigentes, como ya he dicho en la otra película. En realidad es un juego lo que hago. ¿Os habéis dado cuenta que soy un poco... me gusta jugar? Es un juego, porque en toda la novela quizás pongo 5, 6 arabismos, porque si no resultaría paródico. Y los pongo en momentos estratégicos, como una boda, un entierro, un nacimiento, una circuncisión. Son momentos importantes de la vida cotidiana y que tiene que ver con la cultura árabe islámica del escritor francófono. Entonces, esa sería ya estoy casi terminando. Esta es la explicación de mi afición por integrar arabismos en mi traducción. Para mí es una forma de que el autor se sienta cómodo en mi texto y que el lector en español note ese extrañamiento y a la vez esa familiarización, porque es su lengua. Y la idea, que siempre cuando hago un taller, no es que el texto parezca escrito por un español, no, sino que está escrito en español y a través de toda la riqueza de la lengua española. Y el proyecto de traducción, que es un concepto de Antoine Berman, cada traductor tiene que tener, cuando empieza un libro, tiene que tener un proyecto, cómo quieres traducir, ¿no? Dado que los textos de literatura marroquí, aunque escritos en francés, la lengua del excolonizador, transmiten una realidad y un imaginario árabe y musulmán, mi proyecto de traducción es marrocanizar el texto a través de ese componente árabe que subyace en la lengua y la cultura española y incorporando esas voces árabes, fruto de la convivencia de 9 siglos y a través de unas estrategias que tengan presente el respeto de la identidad árabe y musulmana del autor. Nada de yuyu, ¿cómo que yuyu? Ni hablar. ¿Cómo que yuyu? Albórbola. Y ya solo me queda concluir afirmando que ha sido en el territorio de la traducción de esos textos mestizos, como yo, como cuando llegue la próxima conferencia Driss Bouissef-Cap, esos textos mestizos como yo mismo, es en esos textos donde he podido culminar el abrazo amoroso de mis 2 idiomas, mis 2 culturas, mis 2 países, de los que estoy enormemente orgullosa, y ya terminar diciendo, porque soy muy pesada, que yo estuve buscando en el collar de la paloma de Ibn Hazm a ver si entre las señales del amor figuraba el estar repitiendo una y otra vez lo mismo sobre el ser amado, pero no hallé nada. Entonces no me podía escudar en el collar de la paloma para justificar lo pesada que soy. Y quiero pedir disculpas a todos los compañeros de profesión, a todos los amigos. María Cordón, que es una amiga que ha venido de Madrid, que siempre damos paseos por el Retiro y le doy ejemplos de arabismos. A todos los compañeros de profesión y amigos que ya me habéis oído en otros foros declarar reiteradamente mi amor por ese patrimonio mestizo y solicito de vosotros la misma comprensión que mostraríais hacia esa persona enamorada que ciega y machaconamente ensalza las virtudes del ser amado. Muchas gracias.
van a hacer preguntas, ¡ay, qué miedo! José va a hacer un comentario, socorro. Muchas gracias. Tienes toda la razón. Mira, pasa una cosa. Se ha solapado, has estado hablando de los arabismos, efectivamente, integrados. Pero la lengua primaria en España, en Al-Ándalus, o Al-Andalus, como a Federico le placía. Sí. Sabes que Federico Corriente pone el acento al final, andaluz. Sí, Al-Andalus, sí. Al-Andalus, y es así. El bereber está completamente solapado, no aparece. Lo que tú dices, me has dicho a propósito de mezquita, efectivamente. Pero porque me lo dijiste tú, yo no. Yo te lo dije. No, además me lo preguntó la reina. La reina, cuando vinieron aquí para entregarme el certificado y esas cosas que tú sabes, porque yo había dicho, cuidado, muchas palabras pasan efectivamente del árabe al español, pero a través del bereber. Me dijo, un ejemplo, y dije, mezquita. Claro. Mezquita es del árabe, pasa primero al bereber y del bereber pasa al español. Claro. Pero el bereber no aparece ahí como... Y el diccionario lo ha tenido que cambiar ahora. Claro. Les llamé la atención, lo han cambiado en la última... Y hay más palabras. Últimamente les he cambiado otra palabra que también es del bereber y Federico Corriente creía que era del árabe, que es alalimón. Sí. Alalimón es de anmun, ir juntos, que es la que mejor explica la etimología. La han cambiado también en el diccionario. Claro. Últimamente les mandé también lo de maguer, de magar. ¿Por qué? Etcétera. O sea que el bereber ha sido, en cierta medida, por carencia, de personas que conozcan esta lengua, ¿no? Entonces, por ejemplo, Ben Sherifa, si Mohammed Ben Sherifa, que en paz descanse, digamos, uno de los máximos estudiosos de la literatura andalusí, publicó los refranes, digamos, una de las colecciones más importantes de los refranes, llega a un refrán que dice Tof Ktuf, y delante de Tof no supo qué decir y empezó a divagar y explicar a través del Taf, ¿no? Y Tof es una palabra bereber muy corriente que significa agarra y ata. Y esa misma palabra aparece en los tejeles de Ibn Quzman y aparece traducida al árabe. Khudda Ktuf. Y yo, al editar la última versión del Ibn Quzman aquí en Rabat, de Federico Corriente, le dije a Federico, mira, este refrán, Khudda Ktuf, es del bereber, es el que aparece en Ben Sherifa, en Tof Ktuf, y él no lo supo, y añadió, no lo supo explicar y añadió luego una nota en esto. O sea, conclusión, el bereber necesita ser rehabilitado en toda esta historia de los arabismos, porque está ahí metido, pero hace falta exploradores que sepan reflotarlo. Pues es ¿no? tu labor. Yo lo que puedo. Claro, puedes. Sí. Yo hago lo que puedo, pero fíjate la cantidad de cosas que se pueden hacer todavía. Pero es simplemente una cuestión metodológica. Claro. Es decir, que sí, árabe, español, pero ¿y el bereber? Es que el bereber llegó primero. La mayor parte de los que llegaron al andaluz eran bereberes. Los árabes eran poquísimos. Esto lo dice Abdelmalek ibn Habib, lo dice Ibn Khaldun, todos los historiadores. Eran poquísimos. Es decir, a lo mejor una proporción de 1 a 1000. Sí.
Bueno, Gracias. nada, Muchas nunca. gracias, José. Muchas gracias, José, por esos comentarios sobre el bereber. Me ha encantado la charla, la verdad. Gracias. Y he visto que realmente habitas un espacio privilegiado en el sentido, porque yo no era consciente de ello, pero por lo que se ha explicado, si lo he entendido bien, es que realmente hay como que el Darija no deja de ser una especie de lengua espejo, ¿no? Que ha Claro. pasado esas palabras, que vuelven. Claro, eso te permite realmente hacer esos trucos que dices, que es difícil pero que tiene esa situación privilegiada, que las dos lenguas realmente tienen una relación profunda de intercambio de palabras y de historia, y me ha parecido muy interesante precisamente el rescatar esos arcaísmos que dices, ¿no? Has dicho una cosa que me ha hecho pensar y yo quiero hacer dos preguntas, ¿vale? La primera, has dicho para revalorizar esa palabra, has dicho en algún momento. ¿Es posible revalorizar una palabra? Esa es mi primera pregunta. ¿Cómo se revalorizan las palabras perdidas? Esa es mi primera pregunta. Lo has indicado, ¿no? Pero ¿es posible? ¿Hasta qué punto un traductor puede? Que tiene una gran influencia, especialmente si las obras son muy populares y tienen un número elevado de lectores. Me gustaría que ahondases un poco más en esa posibilidad de revitalizar las palabras. Esa pregunta que me has hecho es la que yo planteo mucho. A veces doy talleres de traducción y siempre digo que el traductor es el último mono. No. O sea, un escritor puede, como Juan Ramón Jiménez, escribir las cosas con J en vez de G y pasa. Pero un traductor es muy difícil, es muy difícil. Por eso empecé con la anécdota diciendo, tengo un seguidor. Al final tengo un seguidor. Hay alguien que va a utilizar albórbola. Entonces, la forma de revalorizar esas palabras es machaconamente. A ver, si el que lea ahora Leila Slimani, en sus 3 tomos de la trilogía, cada vez que dice ella la petite table basse, cuando está describiendo un salón con Tarev, dice la petite table basse, yo ahí le pongo a Twyford y sale casi en los 3. Y entonces un lector dirá, ¿pero esto qué es? Entonces es cuando no sé si llegará a utilizarlo. Pero hay alumnos en mis talleres que los doy en la Complutense. Hay una profesora de la Complutense que tiene una fidelidad, me invita todos los años y digo, ¿pero no te hartas? Y a veces repiten y me dijeron, yo ya pongo albórbolas. Y para mí digo, sí, dice, sí, yo ya no pongo yuyu. Entonces yo creo que esa es la forma de sacarlas del armario y hay mucha gente, o sea, no es que yo me haya inventado albórbola, pero es eso. Pero no tenemos, el traductor no tiene ningún valor, ningún prestigio, a no ser que sea un Miguel Sáenz, por ejemplo, que traduce del alemán y me imagino que sus traducciones van a misa. Pero el resto de los traductores no tenemos influencia en la lengua. Por eso me puse tan contenta con... Bueno, yo creo que tenemos más de la que nos adjudican. ¿Tú crees? Sí. Yo siempre digo que el traductor, cuando traduce bien, el mérito es del autor. Claro. Y cuando no suena bien, el problema es del traductor, ¿no? Total. O sea, que siempre está ahí. Total. Pero yo creo que tenemos una influencia velada, y tú mismo lo has indicado. Sí. Porque si tú traduces una novela que tiene X número de lectores, esos lectores verán esa palabra y encima, ¿no? Que a veces el traductor llega a mucha gente, sí, depende de la obra, ¿no? Sí. Mi segunda pregunta, muy interesante, y realmente yo creo que es una manera de intentar revitalizar palabras tan bonitas que tenemos en la lengua castellana. Mi segunda pregunta era simplemente porque me ha llamado la atención desde la primera vez que pisé Marruecos. Y tú has hablado del tema también, me gustaría que elaborases un poco más.
¿cuál es la relación del marroquí con el darija? O si tú Con lo has, el darija, tú lo has expresado muy bien y también me ha llamado la atención esta especie de que el árabe clásico no tiene oralidad y que el darija no tiene escritura, ¿no? O sea, tienes esas dos y cómo tratar el darija realmente si tú lo introduces, ¿no? Para dar realismo a los diálogos, ¿no? Pero mi pregunta, más allá de las cosas técnicas del traductor, es más genérica, ¿no? ¿Se puede convertir el darija alguna vez en una lengua escrita? Tú acabas de hacer una pregunta. No lo sé, es mi ignorancia, ¿eh? No, es una pregunta importantísima. Yo siempre lo digo. Hicieron una recopilación de artículos en un homenaje que le hicieron a Bernabé López García, y ahí yo hablé un poco del darija, y yo dije que es una pena que yo ya no voy a ver el darija escrito, a lo mejor lo verán los hijos de mis sobrinos nietos, porque hay dos temas. Uno es el religioso. Escribir el darija significa no respetar la sacralidad de la lengua del Corán. Pero que estudia para temas seculares. No. Hasta que no, yo lo dije, hasta que Marruecos no sea un país laico, eso es lo que yo pienso, ¿eh? Hasta que Marruecos no sea un país laico, no se podrá enseñar el darija en las escuelas. Y hasta que se deje de decir, es que la unidad del mundo árabe, cuando el mundo árabe ya hemos visto cómo está desunido. Porque, claro, si el mundo árabe se une de verdad, no van a necesitar traductores como la Comunidad Europea. Ahorrarán en traducciones porque es una lengua común para discursos, para ensayos, Bueno, la poesía en árabe es de una belleza. Las canciones de Kulthum, te mueres de belleza. La poesía de Ibn Arabi, de Mahmoud Darwish, es una belleza algo impresionante. Pero, para mí, la novela en la que hay diálogos, ahí falla. Es pero a lo mejor Abdelkader, que es escritor, nos puede decir cómo se siente él o no. No quiere. No. Puedo replicar porque claro. Es que habéis tocado un tema muy, muy de actualidad. No hace una semana. Claro. Una semana. Fuad al-Arwi. Perdona, te recomiendo un libro de Fuad al-Arwi que es Le drame linguistique du Maroc, en la que analiza perfectamente ese drama lingüístico. Mira, de Fuad al-Arwi. Ahora se ha hecho una reunión, digamos, preparatoria, para luego celebrar en 2026 un congreso sobre escribir darija en la Academia de Marruecos. Bien. Y entonces, para mí, personalmente, se plantea un problema estructural. Lo voy a sintetizar en lo siguiente. Darija carece de capacidad de abstracción. Carece de capacidad de abstracción. Es decir, que la posibilidad de abstraer, de expresar, por ejemplo, vamos a decir, longitud. Búscame una palabra en darija que quiera, que pueda, digamos, expresar. No estoy de acuerdo. Altura, longitud. Estoy haciendo ejemplos muy simples. No hablemos de los conceptos más complicados, matemáticas, filosofía, etcétera, etcétera, etcétera. Por ejemplo, la distancia, la dimensión. ¿Cómo vas a decir la dimensión en...? Es lo que ocurre. Como, por ejemplo,
en el bereber. Estamos siguiendo todos las informaciones en bereber y el 98% de lo que se está diciendo en bereber, usted me podrá desmentir, es árabe. Entonces, es que no existen. Se carece de esta posibilidad de tener una terminología abstracta en estas lenguas, en derija, en bereber, etc. Siempre que, por ejemplo, en la radio, en la televisión, pues se quiera referir a una cosa abstracta, se acude a la lengua culta. Este es el problema. No es que no se quiera. Hoy día, en la radio, en la tele, escuchas las informaciones y cualquier persona que conozca medianamente el árabe marroquí puede entender perfectamente lo que está diciendo en bereber. Perdona, ¿puedo hablar? Sí. No estoy de acuerdo contigo. Para mí, el darija es loga la arabía terminada en sukun. Longitud, como se dice en árabe clásico. Para mí, el darija es que le pongamos un sukun al final y que no digamos, no sé, que el complemento directo termina tefajatun, tefajatin, tefajatan, sino tefaj, tira para adelante. Tefaj con el sukun. Mira, Malika, esto ocurrió sí. Y del lingüista, no, claro. en español. Es que el problema se planteó en español primero. La lengua española, ¿cómo pudo acceder al rango de lengua culta, de lengua que pueda, vamos a decir, hablar el lenguaje científico? Con Alfonso X el Sabio, con Raimundo anteriormente, etc. Tuvieron que torcer, como dicen los franceses, todo le cou à la langue. Tuvieron que forzar la lengua, lo que tenían, lo poco que había, lo tuvieron que aclimatar a la lengua árabe. Estuvieron, o fueron, digamos, reflejando los esquemas árabes. Por ejemplo, lo de longitud. Longitud, tuvieron que poner longura cuando no la tenían anteriormente. Y muchos casos más, el español es así como pudo, digamos, adquirir, pero fue una labor lenta que duró a lo mejor un par de siglos. Lo que sea, lo que tenga que durar, pero que lo hagan. No, para mí, a ver, el darija es árabe. ¿Sí? Es un árabe con una sintaxis simplificada, donde dices, ماشي ناكل التفاح ماشي مزيان أعطيني التفاح. O sea, no lo declinas. Es que eso es lo maravilloso. El darija es un árabe que le pongas un sukun al final y que no diga rosa, rosae, rosarum, rosis, sino que todo sea rosa. Para mí es eso, Hussein. Podemos continuar Muy bien, esto estupendo. en el